buenos días. Director de Onda Cero. Buenos días. De más de uno de Onda Cero, que te acabo de hacer jefe de toda la cadena. Que se dé por aludido, pero... ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? ¿Cómo vais? Bien, estábamos comentando y ha generado mucho debate aquí en el plató, bueno, que por fin el Gobierno se aviene a trocear el decreto ómnibus para poder aprobar hoy en el Consejo de Ministros la subida de las pensiones. Y es llamativo lo que cuenta El País, de que ahora mismo hay tanta desesperación en el Partido Socialista que considera el PSOE que tiene que aferrarse, digamos, a las pensiones, porque el único tramo de edad en el que gana Vox es entre los mayores de 55 años, es decir, entre los pensionistas. Estoy hablando de las elecciones de Aragón. Bueno, yo creo que el decreto primero tiene una parte que no sorprende a nadie, supongo, a estas alturas, que es que el Gobierno finalmente trocea el decreto que en realidad nunca tuvo que haber acumulado tantas medidas en diciembre, porque ya hemos contado aquí, creo que lo contamos la semana pasada también en Espejo Público, os recordamos cómo es la historia del año pasado, pero en este año. Haces un decreto batiburrillo, ómnibus o como se le quiera llamar, metes ahí las pensiones con otras medidas, las pensiones y la actualización, tienes mayoría parlamentaria asegurada, otras medidas no, y al final lo que te dicen los grupos de la oposición es presénteme una por una y yo le apoyo las pensiones sin ninguna duda. Luego ya las otras lo vamos a ver. Por tanto, que se haga un decreto específico sobre las pensiones, es que esto estaba cantado. Yo lo que no entiendo es, bueno, sí lo entiendo, desde el punto de vista del aprovechamiento político, como el Gobierno ha querido mantener durante 2 semanas a los pensionistas en una situación de incertidumbre, cuando en realidad no había ninguna incertidumbre. Las pensiones se van a actualizar. Claro. Ahora ya tengo más interés por esta segunda parte, que es el acuerdo con el PNV que se ha anunciado esta mañana. ¿Por qué? Porque el PNV ha difundido un comunicado, supongo que lo habéis contado también ya ahí, en el que dice que es el Grupo Vasco el que ha conseguido sacarle al Gobierno, digamos, una reclamación que venían haciendo desde el PNV y no solo desde el PNV, que es, hablamos del escudo social, del escudo social y de la imposibilidad de desahuciar a personas o a familias en situación vulnerable. Esa prohibición que hasta ahora estaba en vigor, salvo que iba en el decreto la prórroga y decayó la semana pasada. El PNV lo que dice que ha conseguido es que el Gobierno exima de esa prohibición de desahuciar a familias vulnerables a pequeños propietarios. Es decir, personas que tengan una casa en la que viven y luego otra que es la que tienen alquilada, ya no estarán obligadas a mantener al inquilino si es un inquilino en situación vulnerable o es una familia en situación vulnerable. Es decir, o interpreto yo del comunicado del PNV, que va a ser posible desahuciar a familias vulnerables si quien es el propietario de esa vivienda en la que se encuentran solo tiene otra vivienda, es decir, es un pequeño propietario. Mi interés a esta hora de la mañana es saber exactamente qué es lo que ha pactado el Gobierno con el PNV, porque ayer escuchamos a Sumar decir que justamente esta era la línea roja para Sumar, que no podían desaparecer, no podía suspenderse la imposibilidad de desahuciar a las familias vulnerables, que además es una circunstancia de la que ha hecho bandera el Gobierno en los últimos 5 años o 6 años. Es decir, ¿cómo queda eso a partir de ahora? Porque si lo que se ha pactado con el PNV es que hay familias vulnerables que sí van a poder ser desahuciadas, no solo me parece que es una noticia muy relevante, sino que no entiendo bien entonces cómo va a conseguir el Gobierno convalidar ese decreto. Porque si al escudo social le han quitado un trozo del escudo social, entiendo que los grupos de izquierda, empezando por Sumar, no van a respaldar esa modificación del decreto. Pero como a esta hora de la mañana está reunido el Consejo de Ministros y como en Sumar lo que nos dicen es que hasta que no se sepa cómo queda redactado ese decreto, pues no van a tomar postura, vivimos en este caso sí, en la incertidumbre. Lo que estás comentando lo apuntaba hoy El País, efectivamente, que el PNV iba a decir, poner, digamos, ese matiz de que no se tratase a los pequeños propietarios como grandes tenedores y que no tenían por qué cargar ellos, y tienen razón, con una solución habitacional para quienes ahora mismo no tienen vivienda, ¿no? Es que el PNV, de hecho, Susana, lo ha presentado como una ampliación del escudo social. ¿Por qué? Porque el PNV lo que viene diciendo es estos pequeños propietarios que están en esta situación, el inquilino se declara vulnerable o le declaran vulnerable y por tanto no tiene que pagar el alquiler, pero ese coste lo tiene que asumir el propietario. Estos pequeños propietarios son los que están en riesgo de convertirse en familias vulnerables precisamente por esta circunstancia. Por tanto, lo que hemos conseguido es que el Gobierno amplíe el escudo social a estos pequeños propietarios. Pero si la traducción de eso es que hay familias en situación vulnerable que hasta ahora no podían ser desahuciadas y ahora sí van a poder ser desahuciadas, entiendo que luego la Administración se encargará de darles una solución. Pero si sí van a poder ser desahuciadas, presentar eso como una ampliación del escudo social es como poco discutible, porque a estas familias parece que el escudo social se les retira más que
más que se les mantiene. Pues ¿no? veremos qué por eso pasa. vamos a ver qué es lo que se ha En la pactado rueda de prensa exactamente. posterior al Consejo de Ministros, porque efectivamente ahora vamos un poquito a ciegas, Sí, a ¿no? Con ciegas, esta sí. cuestión. Pero El encaje de Bolivia es que, interesante. fíjate que yendo a ciegas, el PNV ya a primera hora de la mañana se ha colgado la medallita, la medalla, ¿no? Bueno, ante los propietarios. Estamos todos en colgarnos la medallita ahora mismo. Y eso que el Exactamente. PNV no concurre a las elecciones de Aragón. Exacto. Bueno, Feijóo primero declaró ante el juez de la DANA. Ayer lo hizo en la comisión del Congreso que investiga esa DANA. Los populares se muestran satisfechos. Veo que la prensa, y lo hemos comentado también aquí, considera que salió indemne, que se le da bien al líder del Partido Popular estar a la defensiva, que bueno, hasta el propio país reconoce que se le nota la experiencia como presidente de la Junta de Galicia. ¿Cómo le viste tú? Bueno, yo para empezar es que no debería haberle visto. Que yo lo que nunca he entendido es que pinta Feijóo en esta comisión. Es decir, bueno, sí, también lo entiendo, como lo entiendes tú, como lo entendéis todos los que estáis ahí. Estamos en lo que estamos. Estamos además en una semana previa a unas elecciones, pero estamos en el aprovechamiento constante que hacen todos los grupos parlamentarios, pero singularmente aquellos que tienen la posibilidad, porque tienen la sartén por el mango, en el Senado y en el Congreso, de utilizar las comisiones de investigación, desde luego no para investigar, porque no se investiga nada, ni siquiera para analizar sosegadamente lo que ha sucedido, escuchando con una cierta atención a los comparecientes. Se supone que a quien comparece es porque se le ha llamado, porque tiene interés lo que vaya a decir. Pero luego ya vemos que en las comisiones, lo vimos con Sánchez en el Senado en octubre, que se le cita porque se supone que tiene mucho interés en saber qué es lo que responde a determinadas preguntas sobre el PSOE, el dinero, Koldo, no sé qué, y luego no se le deja responder, y lo que se hacen son valoraciones a sus no respuestas, porque pues ayer vimos una cosa muy parecida en el Congreso. De insultos y poco más. Claro, entonces esto de sentemos en la comisión de investigación a Feijóo por la riada, a Paco Salazar, que va el jueves que viene a la comisión Koldo del Senado, que ya no sé muy bien qué es lo que se investiga en esa comisión porque ha pasado por allí media España. Llevemos hoy al presidente de Adif a la comisión del apagón, pero en realidad no para hablar del apagón, sino porque es la que tenemos ahí abierta, sino para hablar del accidente de auto. Todo es un aprovechamiento, yo creo, bastante burdo de los instrumentos políticos que no sé si estuvieron alguna vez pensados para eso. Ayer Feijóo, es que creo que le pasó un poco lo que a Sánchez en octubre. Primero, la citación es rara, porque Feijóo, como todo el mundo sabe, no gestiona más que su partido. Es decir, Feijóo no gobierna... No tenía competencias en la DANA, efectivamente. Es más, fíjate, a mí me sorprende que partidos que siempre han hecho bandera de la descentralización y que se duelen de que todo se decida en Madrid y en la M30, esas cosas que se dicen, luego vengan a decir que el líder de un partido político, ni siquiera una administración, de un partido político desde Madrid, tiene que decirle a los presidentes autonómicos lo que tiene que hacer. Los presidentes autonómicos son mayorcitos todos, Mazón era mayorcito, aunque algunos llegaran a ponerlo en duda, y tomaba sus propias decisiones, y desde luego es Mazón quien tiene que responder por su gestión. Feijóo ayer iba a lo que iba, que era que le apretaran a ver si de ahí se podía sacar algo. ¿Salió indemne? Bueno, pues seguramente para los suyos salió airosísimo, y para los contrarios resultó un maleducado. Por eso hacemos la media entre una valoración y la otra, ¿no? Pero sacamos algo nuevo, conocimos algo que no supiéramos ayer. No. Pues la verdad es que no. Nos quedamos igual. Entonces, pero bueno, ya sabemos para qué sirven las comisiones de investigación, Carlos. Ya sabemos para lo que no sirven también. Efectivamente, para investigar poco. Gracias de verdad. Feliz semana para ti y para tus oyentes. Igualmente, que tengas una mañana tranquila, Susana. Igualmente. Bueno, muy tranquila no está siendo, ya lo ven ustedes.